día de hoy nos encontramos con Joan Jairo Barón, es director del control interno de la alcaldía. Entonces el día de hoy pues realizaremos una entrevista. Pues la primera pregunta que le tenemos es, ¿qué es la política? Bueno, la política es un instrumento, es una ciencia y hay quienes hasta se atreven a llamarla un arte. Implica muchas cosas, pero en últimas la esencia de la política es gobernar los pueblos, gobernar las naciones, gobernar cualquier tipo de territorio o gobernar cualquier tipo de institución. ¿Sí? Normalmente tiende a confundirse que la política solamente es para elegir presidente o para elegir senadores o para elegir alcaldes o para elegir... No, la política también es un instrumento empresarial, ¿sí? En la que se determinan unas directrices para dirigir esas empresas, para dirigir esas instituciones. Bueno, señor. La segunda pregunta es, ¿cómo debe ser un buen gobernante? ¿Cómo debe ser un buen gobernante? Pues son bastantes características las que podría uno decir. Sin embargo, hay situaciones que permiten hasta desvirtuar que incluso muchas personas con una gran cantidad de títulos, con una gran cantidad de experiencia, muchas veces no han sabido gobernar. Entonces, encasillar en cuáles son las cualidades que debe tener un buen gobernante es difícil. Sin embargo, es necesario decir algunas características que pueden servir, ¿cierto? Porque definitivamente lo que importa es la voluntad de servir de esa persona que va a ser gobernante, la integridad con que se maneja y la capacidad que tenga de gobernar, ¿sí? Entonces, un buen gobernante, ante todo, debe conocer qué es lo que va a dirigir, qué es lo que va a gobernar, ¿sí? De acuerdo a eso, pues debe tener un conocimiento de la entidad. Si llamamos, por ejemplo, la nación, el departamento o un municipio, pues entonces podríamos decir que básicamente tiene que conocer la constitución y la ley normativa del derecho municipal, ¿cierto? O departamental o nacional, para que con apego a esas leyes pueda ejercer mejor su cargo y no infringir la ley, que es lo primero que debe tener, ¿cierto? Debe ser una persona con un liderazgo y un manejo institucional, puesto que al interior de las instituciones que va a gobernar o que va a dirigir, pues van a haber unas personas a cargo, ¿sí? Por lo tanto debe tener la capacidad de poderlas dirigir, ¿sí? Y sobre todo debe tener la aceptación, ¿sí? La aceptación, imagino yo que a través del tiempo, llámese si es una empresa, la asamblea que lo va a dirigir, si es un municipio, pues la población, la comunidad, lo mismo para una gobernación o para un país, debe gozar de la aceptación, ¿sí? Del reconocimiento de la comunidad que va a dirigir. Básicamente yo creo que eso sería lo que debería reunir un buen gobernante. Por supuesto, unos buenos planes, ¿no? Y de aceptación general de la comunidad que correspondan con las prioridades de esa comunidad que va a dirigir. Y para usted, ¿por qué es importante la política? Pues no solo para mí, la política debe ser importante para todos. Lo que pasa es que se viene manejando un concepto muy erróneo de lo que es la política. Aunque usted no haga política, ya es política. Usted ya tomó una participación, usted ya decidió tomar una ruta. Así no haga política, está haciendo política. Es su política no participar en política, por ejemplo, ¿sí? Y eso es muy valedero, sobre todo en democracias, ¿ya? Como la nuestra, o bueno, como la que aparentemente tenemos, ¿sí? Porque yo diría que en Colombia democracia no tenemos, es una democracia disfrazada de otra cosa.
la política es importante porque precisamente la política como tal, ciencia, instrumento, disciplina, como quiera llamarse, es eso para dirigir los pueblos. ¿Se imaginan donde no hubiera gobernantes para los pueblos, donde no hubiera política? Pues esto sería un caos. No habría fuerza pública, no habría quien nos gobernara, no habría quien hiciera leyes, quien impusiera el orden, ni nada de estas cosas. Por lo tanto, la política es supremamente importante en todo contexto mundial. No hemos encontrado otro mecanismo para poder autodirigirnos nosotros como personas. Todas las naciones los tienen, con diferentes regímenes políticos, llámese democracia, llámese comunismo, llámese liberalismo, llámese conservadurismo, para hacer producir los pueblos, para que haya una población respetuosa de la norma, para que haya un gobierno que convalide las necesidades de la comunidad, ¿sí? Por eso es importante la política, porque debe haber un eje central sobre el cual gire todos los pobladores de una región, de una nación, de un municipio, ¿sí? Por eso es importante. Deben ser realizados por un político, pues, para ser un buen político. Acciones. Pues ya catalogamos unas, ¿cierto? Para ser un buen gobernante hay que tener un conocimiento del entorno, de la entidad que se va a gobernar, de la comunidad que lo elige o que lo valida como representante, como líder, la ley, la constitución, pero ante todo que sea un líder, que sea capaz de sobrellevar, de aceptar, de escuchar las necesidades y prioridades del grupo que va a dirigir, ¿sí? Que sea una persona reconocidamente íntegra, aunque eso es bien difícil, es muy subjetivo, ¿sí? Porque han habido casos en que naciones han nombrado a personas que han tenido ese talante y finalmente han cogido otro rumbo, ¿sí? Y han terminado siendo malos gobernantes, ¿sí? O sea que de cierto modo es un poco relativo. Sin embargo, son condiciones que exige la comunidad como tal para poder que esa persona, ese político, sea reconocido como gobernante, ¿sí? La integridad, la probidad. ¿Por qué cree que hay tanto problema de corrupción en el mundo de la política? Hay mucha corrupción en el mundo de la política y en todo el mundo, ¿sí? No le veamos solamente problema de corrupción a la política. En toda la población mundial hay intrínseca esa semilla de corrupción, sobre todo en Colombia. Nadie nace corrupto, nadie nace ladrón, nadie nace asesino. Es el entorno donde vive, la comunidad donde vive, la sociedad donde se desarrolla, la que hace que esa persona aprenda esos comportamientos o que tome esas tendencias hacia ser corrupto, ¿sí? De hecho, en Colombia hemos aceptado la corrupción como mecanismo de actuación. Casi que en cada ciudadano colombiano podríamos decir que hay un corrupto en potencia, o latente, o efectivamente hay un corrupto. Honestamos con muchas cosas, ¿sí? Permitimos muchas cosas. El solo hecho de ver maltratar a un niño y no hacer nada al respecto ya te hace una persona corrupta. El hecho de ver en la calle una persona que está vulnerando la propiedad intelectual es un acto de corrupción. Y ustedes dirán, ¿pero de qué está hablando? Si compramos un CD pirata, ¿sí? Porque es más económico, es corrupción, ¿sí? Y lo vemos a diario, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Sí?
es muy acostumbrado entre los colombianos saltarse la fila para llegar de primero. Eso es corrupción. Hacer trampa en el examen es corrupción. ¿Sí? Entonces, siempre hablamos de corrupción como el peor veneno de la sociedad, y en efecto lo es, ¿sí? Pero como si fueran otros los que lo cometieran, cuando todos hemos sido actores directos de la misma corrupción, desde la familia, desde la vecindad. Se permiten muchos patrones de conducta que no hemos sido capaces de desaprender, ¿sí? Como sociedad tenemos una responsabilidad bastante grande. Entonces, yo creo que el asunto de la corrupción es un asunto generalizado, ¿sí? No exclusivo de los políticos. Obviamente, el político como tal, digamos, es más visible y hace un daño mucho más grande. ¿Por qué? Porque es una persona que, a sabiendas de que hay una normatividad que prohíbe, y que además de eso tiene una responsabilidad para con su comunidad, pues utiliza sus instrumentos de poder para beneficio propio, ¿sí? Entonces digamos que es más visible, más sentida, ¿sí? Y por eso la tachamos más. Pero en general podríamos decir que la comunidad en general, la sociedad en general, hablando de Colombia, no solo de otros países, pero también llegan noticias de que hay actos de corrupción, se presentan, ¿cierto? Pero si nos ponemos a investigar a ciencia cierta, la comunidad como tal es corrupta. ¿Cómo podría usted evitar la corrupción? Wow, una sola persona le queda difícil. Yo creo que siendo un problema social, un problema de toda la comunidad, el problema lo debemos solucionar todos. Yo creo que como colombianos deberíamos hacer yo le digo un máxima mea culpa, o sea, un acto de contrición, ¿sí? Para reconocernos, autorreconocernos que hemos cometido unos actos, ¿cierto? Entonces, y que somos sujetos de un rediseño de sociedad, un rediseño de sociedad. Nos conviene muchísimo. Normalmente se tiende que por las vías del derecho o del hecho queremos evitar la corrupción, pero es muy difícil. Vemos que incluso hasta se crece, ¿cierto? Mucho más, o cada día es más la corrupción. Entonces no basta con meter a una persona a la cárcel, ¿sí? No basta con sancionarlo pedagógicamente. Se necesita un rediseño de sociedad, ¿sí? Y sobre todo, una sociedad en la que participemos todos. No dejarle solo al político que haga las cosas. Es entre todos nosotros. Así como tenemos la capacidad de elegir a alguien, tenemos la capacidad de hacerle control social, ¿sí? Y hay unos mecanismos que establecen que la misma comunidad puede remover a esos políticos de donde están, ¿sí? Entonces están las revocatorias del mandato, y eso se puede lograr, pero la gente es apática a esos procesos, no participa, porque yo en esos casos no me meto cuando te afecta directamente. Uno de los mecanismos que puede llegar a sacarnos a nosotros, y eso queremos pensar, y eso quisiéramos que diera resultado, es la educación. Si todos verdaderamente nos metemos en el cuento de la educación, es quizá uno de los instrumentos más poderosos para podernos sacar de la corrupción. Pero esa educación no solamente es en el colegio. La educación también es en la familia. La educación también es cuando sales a la calle, ¿sí? Aquellos que tenemos el privilegio de estudiar, de aprender un poco más, tenemos un compromiso adicional, y es una obligación, y es comportarnos mejor y enseñarle al que no sabe, ¿sí? Entonces no solamente es ese tipo de educación que diseña el Ministerio de Educación o que dan en el colegio, sino aquel que dan en la casa y el que uno desarrolla conviviendo en comunidad.
Entonces no es una sola cosa, no es una sola persona que puede llegar a ser esa magnífica obra de desaparecer la corrupción. También sé que nos va a costar, así como nos ha costado todo este mar de infortunios, ¿sí? A través de todos los años, porque es que llevamos 200 y pico de años de república y no ha pasado nada, ¿sí? Siempre ha sido la misma corrupción. Uno piensa que es que la corrupción es ahorita, no, la corrupción viene de tiempos inmemorables, ¿sí? Entonces es necesario un rediseño de sociedad, pero que seamos conscientes de ellos. Si hacemos un comparativo con la religión, por ejemplo, sería pecar y rezar, ¿sí o no? Pero verdaderamente que ese rezo sea sincero, decidido, a que verdaderamente queremos cambiar. De esa manera yo creo que podría darse un fin a la corrupción. Muchas gracias. ¿Eso es todo? Sí, gracias.